Bueno, nos encontramos aquí con los señores Jorge Copa y la señora Isabel Ilustra de Copa. Y son los socios fundadores de Expreso del Sur. Por lo tanto, he acudido a ellos para hacerles esta entrevista con la finalidad de dar a conocer cómo es el estilo de liderazgo que se maneja dentro de esta empresa. Y como tengo cercanía con ellos, los he convocado para realizar las siguientes preguntas. Entonces, primeramente, buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, bien. Buen día. Bien, gracias. Entonces, habiendo terminado de compartir un desayuno, empecemos con esta entrevista. Y la primera pregunta que les hago es si ustedes han tenido un acercamiento a todo el proceso de crecimiento de Expreso del Sur desde sus inicios. Comencemos con usted. Sí, básicamente provenimos de una familia de transportes, entonces hemos seguido esa actividad, ¿no? Como tú decías, nosotros somos fundadores del Expreso del Sur, ya casi 25, 26 años de la vida del Expreso del Sur, así que hemos vivido, como decías, de muy cerca esta actividad, ¿no? En principio, comentarte que los buses los hacíamos en el taller, como todos saben, de camiones, porque las rutas en ese entonces eran a la pasto tierra, entonces por eso es que armábamos buses que tenían que rendir, ¿no? Porque un bus original imposible, o no, ni siquiera venía. No venía, entonces teníamos que hacer los mismos buses de nuestra carretera. Con el transcurso del tiempo, el pasado de los años, se ha ido asfaltando los caminos y es así que cuando se termina de asfaltar ya a tarea llegan a las grandes empresas como Copacabana y otras, obviamente con buses originales hechos en fábrica en Brasil. Y nosotros, pues, lastimosamente nos hemos quedado ahí, matando nuestra herramienta de trabajo. No hemos podido renovar, porque los grandes vienen y nos comen aquí las empresas grandes, ¿no? No sé si algo más está bien por ahí. ¿Usted qué puede decir sobre esta pregunta? Ya, buen día. Bueno, yo decirte que somos fundadores de la oficina, entonces a pulso, a mano propia hemos ido adecuando nuestros conocimientos de transporte. Yo me he adecuado a las experiencias de él, porque yo muy poco sabía del transporte, y entonces fui adquiriendo experiencia hasta para trabajar los números y hemos adoptado métodos, incluso tal vez con conocimientos básicos que uno tiene de algo de prácticamente sumar, restar, dividir. Entonces hemos adecuado métodos, cuadernos, registros, hemos empezado a llevar las finanzas, el control de los ingresos, de los egresos, la logística, a pulso hemos ido haciendo, hemos ido añadiendo a lo que íbamos viendo del día al día, que un poquito se requería, otro poquito no se requería. Hemos ido teniendo, ya sabíamos qué más o menos personal íbamos a necesitar, qué más nos faltaba, qué implementos, incluso muchas veces nos hemos empezado a abrir registros a muchas entidades que el gobierno nos iba obligando a estar registrando todo eso, con decir que hemos llegado a estar prácticamente supervisados por el Estado y hemos entrado a todo eso que se quería, y hemos adquirido la experiencia. Creo que logística y experiencia ahora la tenemos, pero lo que nos ha faltado, como decía el señor, que efectivamente los buses eran diseñados, construidos en propios recintos de cada
de cada pequeña empresa o pequeña asociación que se ha formado en Tarija, porque todos se los conocen a las tarijeños. Y entonces, ¿por qué? Por la capacidad que tenían que tener para esos viajes que eran duros por las carreteras. En Tarija todavía les falta mucho y aún así nos hemos quedado por eso estancados ahí, porque aparte que el gobierno al sector tarijeño muy poco apoya para meterse directamente a una inversión grande con buses originales. Entonces, eso nos ha llegado a, pues, estamos en este punto que aún sí estamos yendo, porque tenemos clientes que aún siguen desde nuestros inicios, que van de sus generaciones en generaciones han pasado y confían también en nosotros porque aún estamos dando cumplimiento en la legalidad de llegar con las cosas en la puntualidad más o menos que requieren, por lo menos en un 95-90% hemos tenido cumplimiento con estos clientes. Incluso en la pandemia hemos hecho lo posible de hacerles una ayuda, de ver el método de hacerles llegar algunas cosas, porque todo era cerrado y algunos necesitaban muchas cosas. Entonces ahí hemos adquirido esas experiencias y las seguimos remando. Llegamos al punto de tocar un poco del tema de la pandemia. Como siguiente pregunta, previo a empezar esta empresa, ¿han tenido alguna experiencia en la que tuvieran que ejercer un liderazgo, un rol de líder en cualquier otro ámbito de su vida, previo a lo que ha sido empezar Expreso del Sur? Sí, como te decía, provengo de una familia transportista, entonces hemos manejado ya transporte nacional de carga, donde ahí aprendimos a manejar económicamente, saber cómo hacer las cosas en transporte. Ya, bueno, yo antes de estar inmiscuida en este tema, yo soy profesional de salud, he estado ejerciendo 5 años, ahí también he tenido experiencias no del rubro, ¿no? Pero como la experiencia de atender y de saber manejar a personas. Entonces ya había ahí por lo menos un carisma de que cómo viene o cómo puedo enfrentar a la atención de personas, porque dentro de salud teníamos no solamente a personas como las que ahorita se tienen en la oficina, digamos, normales, no lesionadas, digamos, o enfermas. Y con más razón teníamos que tener más caridad o más ímpetu en el carácter para atender. Entonces quizá por ahí tengo que tener un poco de paciencia, sobrellevar muchas cosas del transporte, que también tiene sus problemas y cuesta también. Cuando uno atiende al público es complicado y hay que adecuarse a ese público. Bien, interesante. Usted, ahora coméntenme qué ha sido la parte más difícil del trabajo, de hacer que el trabajo se adecue al contexto de la pandemia. Algunos, tal vez más que todo, cuáles han sido la parte negativa y positiva, como mencionaba. Bueno, la pandemia pues creo que ha afectado a todos, ¿no? Y especialmente a nosotros, porque cuando empezamos a viajar, se viajaba con la capacidad a la mitad, o sea, si era de unos 40 asientos, podías viajar con 20, pero al margen de eso, como la pandemia ha afectado económicamente a todos, o sea, no había circulante para que viajen. Es que en ese sentido, digamos que casi no viajaba la gente, 1, 2 o 3, y era con 3 pasajeros, o sea, ni cubrían los gastos de operación, ¿no? ¿Cómo ha tenido que hacer frente? ¿Qué acciones ha tenido que tomar? No, por lo fuerte de nosotros, en realidad, las encomiendas, que por ahí más o menos un poco nos salvaba un poco en la parte económica. Obviamente tenemos que adecuar, como decía, como vos preguntabas, es que las técnicas o el ordenamiento de bioseguridad, o sea, que había que adecuar los buses para que
que no haya contagios, todo eso, ¿no? Y como te decía, como la pandemia afectaba a todo el mundo, entonces nosotros no hemos quedado exentos, o sea, nos ha afectado fuertemente. Eso, Isabel, ¿puede decirnos qué se ha tenido que hacer, qué actitud se ha tenido que tomar con el personal en el contexto de la pandemia? ¿Cómo se ha manejado la parte de recursos humanos? Ya, muy bien. Nosotros, el transporte, como ustedes bien saben, cuando ha empezado el primer decreto de cerrar los 3 meses, con prohibiciones, restricciones de salir de viajes, hemos sido el sector primero en cerrar y el último en abrir. ¿Por qué? Porque en el bus va gente, es un recinto cerrado, entonces esa preocupación era de que las autoridades tenían que darnos las normas adecuadas para qué vamos a usar, qué no vamos a usar y aprobarnos, ¿no? Todo lo que estaba instalado, lo que hemos tenido que reinstalar. Efectivamente, eso nos ha afectado, ese cierre grande, porque es el más largo de todos los sectores, nos ha afectado económicamente bastante fuerte. Entonces, el personal que nos hemos visto de pronto cerrar y todos hemos mandado diciendo a ver que tal vez qué dirán las normas, ¿no? de este suceso que vino al mundo, ¿no? Entonces, muchas personas se quedaron quedarse encerradas en las casas y el personal no sabíamos ahora qué hacer. Entonces empezamos, cuando ya hemos dicho que cuando empecemos a operar, recién vamos a poder tomar determinaciones y analizar qué vamos a hacer con el personal, porque el personal es complicado, hay leyes que los protegen, y hay gente que comprende y hay gente que no comprende. Entonces hemos empezado a tomar la iniciativa primero con los empleados que querían que siga la fuente de trabajo. Entonces para eso le hemos pedido a ellos un poquito de frente de ayuda comprensiva, ¿no? Porque como empresarios yo creo que todo el mundo ha tomado, por lo menos hacer reuniones básicas y a decir tenemos esto, tenemos, porque también si nosotros decimos pagamos todo, tal vez hubiéramos tenido que cerrar todo y para mí había mucha gente que hubiera quedado sin fuentes de trabajo, cubriendo todos sus beneficios, sus cuestiones que implican las leyes. Entonces, y había además personal que estaba contratado eventualmente con contratos, entonces de esos casi no había mucho problema, porque tenían contratos civiles, entonces ellos ya sabían que no estaban sujetos a una ley de trabajo, pero los que estaban también. Hay personas que han sido comprensivas, han hecho negociación y todo eso. ¿Por qué hemos visto obligados a hacer una reducción de personal? Porque también los horarios de empezarse a abrir fueron restringidos. Las rutas, todavía algunas rutas fueron restringidas porque había ciertos departamentos que todavía no abrían las terminales de buses, tenían que salir afuera. Entonces, por todas esas cosas, quizá un departamento abría más delante del otro, entonces por eso hubo restricción hasta de viajes, incluso de cantidad de buses, de que sí daban el sí para viajar, otros tenían temor y no querían arrancar, entonces se restringió totalmente en eso, que también había la necesidad de restringir el personal. Entonces empezamos a hacer esfuerzos sobrehumanos, cuando sea otorgando préstamos privados incluso para solucionar los problemas sociales de muchos empleados. Algunos también han sido generosos, han dado una comprensión y a fin también de que la oficina no la cierren y no se mueran fuentes de trabajo. Ellos querían seguir teniendo la fuente de trabajo, entonces han cooperado. Entonces hemos pedido la cooperación de los interesados, ¿no? Ya, muy bueno. Como siguiente, quisiera que nos comenten alguna experiencia en concreto, a ver, alguna situación, algún caso que puedan comentarnos respecto a que ustedes hayan tenido que ser ese liderazgo, ese rol de tener que ordenar las cosas. Tal vez con esto puede ser en un caso particular respecto a este contexto de la pandemia o antes de eso, en otra situación. ¿Podría comentarnos usted algo, doña Isabel? ¿Algún caso, una experiencia que tuvo que asumir el rol de líder? Sí, bueno, más que todo hemos tenido que reunirnos con los empleados. El primer momento ha sido
reunirse con los empleados y nos hemos reunido con los empleados y ha habido casos de gente comprensiva y de gente incomprensiva. Entonces hemos tenido que tomar todo el mando de decir, bueno, esto tenemos, esto proponemos, esto hay, esto no hay. Y los casos que no han querido se participe, no han acabado como se esperaba, porque la pandemia también ha implicado cooperación, implica... Eso fue de la pandemia, ¿no? Claro, eso afectó. ¿Tiene alguna experiencia antes de la pandemia? Antes de la pandemia, ¿sabe lo que pasa? El personal que ingresa a trabajar a este tipo de instituciones, de asociaciones o de agrupaciones de transporte, prácticamente se vuelve medio muy temporal, ¿no? Porque a veces se cambia de trabajo, decide irse, y nuestro trabajo, nuestros empleados, es inevitable, manejan una caja de venta, porque es de venta de servicios, ¿no? Entonces, algunas personas venían con la noticia, o estábamos haciendo el registro de cuentas, le falta esto, le falta siempre fondo, entonces uno tiene que actuar. Ahí hemos empezado a actuar y a querer poner orden, y cosa que se ha llegado con algunos, que como otros, en problemas un poquito más fuertes. ¿Usted, don Jorge, tiene alguna experiencia, aparte de la pandemia, en que asumió ese rol de líder? ¿Puede comentarnos algo? Siempre, o sea, nosotros como fundadores, o sea, como dueños de la idea de este servicio, somos, o sea, los líderes ahí, ¿no? Pero, como ella decía, siempre hay personal que se aprovecha la ocasión, como se maneja dinero, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con ese personal, y hay gente que se aprovecha de esta situación. Bueno, continuando, estamos por finalizar. Como siguiente pregunta, quisiera saber primeramente de usted si ve que necesita mejorar o pulir esas habilidades de gerente, de persona que está a cargo de su empresa. ¿Usted considera eso que es consciente de que tiene que mejorar ciertas habilidades, cuestiones técnicas para manejar a gente? Al margen de, o sea, de manejar el personal o la gente, pues yo me iría más que todo por hacer un mejor servicio, tener mejores buses, dar más satisfacción al cliente, como que ahora las empresas grandes están aquí, nosotros hemos quedado un poco diezmados. Entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar de ponerse no igual a ellos, pero por lo menos estamos implementando el servicio de baños, cargador de celulares, pensamos implementar Wi-Fi, estamos colocando butacas leito para poder prestar un mejor servicio al cliente, tal vez más allá, ofrecer un servicio de café, almuerzo o cena dentro del bus, que en otros países lo hacen, ¿no? Pero nosotros andamos un poco atrasados, pero esa es la idea, de ir mejorando de a poco, ¿no? Eso sería. Muy bien. ¿Usted, Isabel, considera que tiene que mejorar algunas habilidades para manejar? Sí, nosotros como nacimos de una experiencia nomás que tenía él, siempre hay que estar preparándose, y a veces el tiempo, porque personalmente atendemos a las unidades y entonces a veces falta el tiempo para estar en preparaciones. Nos falta mucho tal vez, ¿no? Pero nosotros creemos que hacemos lo posible a nuestra cultura, a nuestra costumbre, ¿no? También. Entonces, porque también educar a la gente no se ha podido. A nuestros pasajeros, a ellos les gusta entrar, comer dentro del bus, o llevar sus muchas cosas de dentro. No hemos podido educar mucho a la gente, se sienten maltratados cuando hay que corregir eso. En más concreto, respecto al personal de trabajo, ¿qué identifica algunos aspectos que pudieran mejorar? Tal vez cómo tratar
al mismo personal, cómo implementar nuevas normativas, o tiene un punto de vista más genérico? No, yo lo único que pido siempre, y siempre nunca dejo de recalcar a todas las sucursales, a todos los empleados, que lamentablemente tenemos que darle la razón al cliente, aun cuando esté a veces equivocado, porque el cliente se siente maltratado si uno lo contradice. Entonces, aquí vamos a ganar bien, porque entonces sí vamos a mejorar algunas unidades con ciertos implementos adecuados para que se sienta más satisfecho en el servicio, es de retener al cliente con el buen trato. Les he pedido. Así por eso tengámosle paciencia al cliente, pedimos de él. Entonces, por favor, no queda más que tratar bien a la gente, porque yo no elegiría un gran lugar para asistir, como que voy ahí porque me tratan bien y uno se siente satisfecho con eso. Es una parte que siempre les dejo encargando al personal, pero a veces hay momentos, no sé, que a veces le pasa a algunas personas, tal vez se afectan por algo que tienen algún problema o por también no tienen paciencia, a veces erran. Y eso es lo que nos falta, un poquito más de mejorar más las relaciones públicas que se llama. Y tocando este tema con el personal, ¿ustedes identifican que hay iniciativas dentro del personal, dentro del grupo de personal? O sea, hay trabajadores que son voluntariosos, toman iniciativa propia para solucionar problemas y que se podría decir, podrían considerarse como líderes dentro del grupo de los trabajadores. Sí, bueno, mire, lo que pasa ahora para mejorar nosotros y tener un poquito de más capacidad, y los empleados que han estado pidiendo, los empleados interesados en que no se cierre la oficina y se mantengan las fuentes de trabajo, les hemos hecho una concesión de administración para ver cómo están yendo bien, son el grupo interesado de solucionar muchas cositas que van dándose en el trabajo. Entonces, ellas tienen incluso un sentimiento a la oficina, porque para mí yo considero que es personal que realmente está queriendo a la oficina, porque es importante que un personal lo adore a su oficina o lo quiera a su trabajo. Entonces ahí va a ir bien la cosa, incluso va a tener ánimos hasta de hacer una limpieza, de su voluntad, de arreglar esto, arreglar lo otro. Entonces ese personal está ahorita viendo ese momento de administración, porque nosotros estamos por fuera viendo la forma de mejorar los coches. Entonces no vamos a querer estar atropellados y nerviosos con ese tema. Entonces ese personal, yo veo que ahorita están reinteresados en mejorar algunas estrategias, y han cambiado algunas, como hay clientes que se querían retirar de la oficina, hemos implementado, no se preocupe, le vamos a pagar el taxi a su puerta. Algunos hemos retenido eso. ¿Y usted ve que es una buena cantidad de personas que toman esa iniciativa, como mencionaba? Como en cualquier trabajo, siempre hay algunas personas que se destacan, que toman aprecio a su trabajo y les gusta. Entonces hay que dar sus sugerencias y buenas sugerencias para mejorar el servicio y todo eso. ¿Cómo nos motiva a esas personas que están tomando esa iniciativa? No simplemente dialogando más con el personal, con ese tipo de personas que, o sea, obviamente sacas beneficio, sugerencias, muy buenas sugerencias de ellos y tomamos en cuenta. Y como última pregunta, empezando con usted, ¿cuál es la visión que tiene para su persona dirigiendo a Expreso del Sur de aquí en el futuro? Yo quisiera tener buses originales, pero lastimosamente no se puede, porque yo recuerdo años antes, cuando mi papá era transportista, o siempre ha sido, ¿no? Habían créditos que te daban con periodos de gracia, o sea, ahora no existe eso, no sé por qué.
Me imagino que si hubiera ese tipo de créditos, nos podríamos cambiar de unidades, renovar y para poder prestar un mejor servicio y ponerse, ¿no?, a la altura de países como Argentina, Brasil o de Europa. Nosotros ahorita nos vemos diezmados por la parte económica más que todo. No estamos. Porque no hay facilidades, ¿no?, para poder adquirir buses, como aquí no, en Bolivia no se fabrica buses, hay que traerlos de afuera y son relativamente caros, estamos hablando de casi cerca de $500,000 por unidad, entonces un poco difícil. Nosotros quisiéramos, la idea, nuestro trabajo es ese, nosotros quisiéramos, ¿no?, tener esos buses para poder prestar un mejor servicio al pueblo de Tarija y a Bolivia. Bien en alto esa expectativa. Exactamente, eso está en mente, Dios mediante se puede cumplir. ¿Usted, Isabel, qué visión tiene para su persona en la empresa? Bueno, yo lo que quisiera es que, pues, aquí parte de llegar, digamos, o aproximarnos a tener esos buses originales que realmente ya es una necesidad, ya no es simplemente un gusto. ¿Por qué? Porque el cliente ahora es exigente, el cliente es, vivimos del cliente, el cliente es la moneda de oro para nosotros. Entonces, pero ahorita estamos, y ya recuperaríamos también el precio de tarifa estipulado por el gobierno, pero no, como decía él, no recibimos gran ayuda del Estado para nada, porque el Estado es con el eje central nomás casi todo, hasta en carreteras, todo esto nosotros nos hemos visto cohibidos por muchas cosas de eso. Entonces ahora no perdemos la esperanza, ¿no?, tampoco un día poder hacerlo, y yo creo que lo que estamos mejorando ahora nos va a ayudar. Aparte que sí, mucho prima en el país la libre oferta y la demanda, y eso también nos cohíbe, porque no entiendo, las empresas grandes que han pisado Tarija son unas inversiones tan gigantes que tienen y los precios muy desmejorados, y ellos siguen operando. No entiendo cómo sustentan, pero entonces porque nosotros lo que hacemos, la suma, las restas, no nos da para eso. Esperábamos alguna ayuda del gobierno porque el gobierno tiene la obligación de ayudar a los sectores, ¿no? Pero como todo lo dedica al eje central, Tarija siempre quedamos al último, pero estamos tan lejos, nuestras carreteras ha costado superar. Entonces, pero no está de más tener esa visión, y que tal vez algún día lo lleguemos. ¿Por qué? Porque el personal que quiere que siga sus procesos nos apoya, y yo creo que por eso no lo vamos a cerrar todavía, no hay visión de nada, y puede seguir y tal vez pronto volverse grande. Más o menos, siendo específico, ¿cuál sería su rol de usted en esa actividad para alcanzar el objetivo que tiene? Ser el soporte para acceder a esos créditos, tal vez el soporte de fiscalizar bien las cuentas para que haya para cubrir esas inversiones que quisiéramos hacerlas. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Agradezco el tiempo. Gracias por la predisposición para ayudarme, y que tengan muy buenos días. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.